buenas tardes. Un martes más, la Asociación de Padres de Familias Separados, la asociación que trabaja por el interés de las mujeres, el interés de los hombres y sobre todo el interés de los menores, pone en YouTube un programa más de la Asociación de Temas Jurídicos. Esta vez nuestra compañera ya habitual, Marta Bolívar Laguna, abogada de familia, dirigirá este programa. Cuando quieras, Marta, nos presentas a tus invitados y empezamos con el programa. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Pues efectivamente estamos un martes más aquí con todos vosotros con un tema de actualidad dentro del derecho de familia. Es un tema que, desde mi punto de vista profesional, considero que se ha quedado un tanto obsoleto en el tiempo con el artículo 96 del Código Civil, que es la atribución de la vivienda cuando hay un divorcio. Para tratar de este tema nos acompañan dos profesionales de lujo, para mí grandes profesionales de derecho de familia, que nos van a ayudar a tratar las cuestiones más habituales en relación a este tema. Por un lado tenemos a Francisco Salinero Román, magistrado de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valladolid, experto en Derecho de Familia y, si me permites, Francisco, para mí todo un honor, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, podríamos decir, la innovación a la hora de interpretar ese artículo 96 en las sentencias de la Audiencia Provincial de Valladolid. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes, Marta. Encantado de estar aquí con vosotros y tratar de, si se puede, arrojar luz y aclarar a los usuarios del derecho, estoy segurísima, justiciables, como decimos en un argot un poquito más técnico, aquellas cuestiones que les puedan preocupar de las crisis familiares y su relación con la atribución del uso de la vivienda familiar en las crisis familiares, que es un aspecto muy importante de las controversias entre los litigantes que se ven inmersos en este tipo de procesos. Sí, suele ser uno además de los más conflictivos, uno de los asuntos más conflictivos en los divorcios. Vamos a presentar a nuestra segunda invitada, que es Carmen Pareja Ibars. Carmen, abogada de la Asociación de Padres de Familias Separados en Valencia y una experta también en Derecho de Familia y mediadora familiar. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Pues nada, estoy también muy contenta de estar aquí, sobre todo que esté nuestro magistrado, para poder aclarar todas estas cuestiones que le preocupan tanto a los clientes cuando vienen al despacho, porque la vivienda es que es un bien esencial y muchas veces en determinados núcleos familiares, pues una cuestión que les preocupa muchísimo porque posiblemente no tienen ni economía ni edad para volver a empezar. Entonces, la atribución que se haga de esa vivienda y en relación con las necesidades de ellos, pues es esencial, ¿no? Es algo que preocupa, por eso clarificar el artículo 96 es una tarea tan importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues es, ya digo, todo un lujo el poder aquí compaginar lo que es el despacho y la magistratura, porque creo que somos dos agentes en este sentido cuando llega el divorcio esenciales, ¿no? Para que los clientes puedan entender la situación en la que se encuentra. Pues si me permitís, vamos a entrar en debate. Primero voy a preguntar a Carmen y vamos a hablar sobre todo de esa atribución de la vivienda, sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad y de la custodia. Es decir, Carmen, ¿a quién le corresponde el uso de la vivienda tras un divorcio si se le ha otorgado la custodia a un progenitor, a uno solo? Pues depende, habría que distinguir si el hijo es mayor o menor de edad, porque en el caso de que... Vamos a centrarnos, perdona que te interrumpa, en los menores, que los mayores los trataremos más adelante. Vale, pues si el hijo es menor de edad, en el artículo 96 se hace una aplicación autónoma que corresponde al cónyuge que quede con la custodia atribuida, le corresponde también la adjudicación de la vivienda, incluso aunque sea propiedad de ambos o propiedad del otro progenitor. Siempre por el artículo 96. Y si no están casados, también tenemos que aplicar el mismo concepto, el mismo... Sí, porque no se hace distinción en la cuestión de los hijos.
son los hijos menores, digamos, los necesitados de protección y los que deben de procurárseles una asistencia habitacional y, por lo tanto, no importa que estén casados o no para la atribución de la vivienda. Sí. Hago un inciso breve sobre esta cuestión. Precisamente la sentencia 1 de abril del 2011 del Tribunal Supremo, que casó una sentencia de mi sección donde nosotros temporalizábamos el uso aunque hubiese hijos menores de edad, ya dijo que esa doctrina que sentaban en esa sentencia de que la atribución del uso era para proteger el interés superior de los menores y que no podía limitarse en el tiempo, ya dijo que ese criterio, esa doctrina era extrapolable también a las relaciones extramatrimoniales, es decir, que no distingue entre hijos matrimoniales y no matrimoniales. Perfecto. Y una pregunta que os indico, en este sentido también, por lo que nos ha dicho Carmen, tampoco se distingue entre lo que sería una vivienda privativa y una vivienda copropiedad de ambos progenitores, es decir, el progenitor que no tenga la custodia y resulte que no es propietario de la vivienda, ¿qué es lo que puede hacer ante esta situación? Simplemente aguantar. Claro, es que no le queda otra opción, porque como el artículo 96 hace una aplicación automática, si se le atribuye la guardia y custodia del hijo, automáticamente dispone de la vivienda con independencia que sea propiedad exclusiva del otro, incluso que tenga una carga hipotecaria. El progenitor que no tiene la custodia de ese hijo y es titular de la vivienda y además la tiene hipotecada, tiene que seguir asumiendo el préstamo hipotecario, el IBI y cualquier otro gasto inherente a la propiedad. Por eso hay tanta problemática y por eso... A ver, eso vamos, no es un disparate, pero genera situaciones absolutamente injustas. Concretamente a mi sala también, como fuimos innovadores en la interpretación del artículo 96 del Código Civil de una manera flexible para evitar estas situaciones injustas, en las que la atribución del uso casi se convierte en una expropiación del bien del titular de la vivienda. En un caso de un matrimonio de 3 años con un hijo de 1 año con vivienda privativa del marido en ese caso, y nosotros temporalizamos el uso y dijimos que además, como el marido tenía posibilidades y recursos económicos para poder pagar una pensión alimenticia que cubriese con holgura las necesidades de habitación del niño sin necesidad de que la protección mediante la atribución del uso fuese el de la vivienda que era privativa del padre, que tenía, como bien ha explicado mi compañera de charla, que seguir pagando cuotas hipotecarias y todos los gastos inherentes a la propiedad, pues decidimos que temporalizáramos. Y las dos partes se aquietaron con la sentencia. Fue el Ministerio Fiscal el que recurrió en casación y el Tribunal Supremo, de una manera sorprendente para mí, en una sentencia un poco que nunca entendí, porque luego ellos cambiaron el criterio en la sentencia 17 de junio del 2013 ante un caso también manifiestamente injusto, aunque en el caso de la vivienda del 17 de junio del 2013 la vivienda era común, pues sorprendentemente, e instando el Ministerio Fiscal y aceptando las dos partes el criterio de la audiencia, pues la casa decidió atribuirlo con carácter indefinido. Fijaros, un niño de 1 año con un matrimonio de una duración de 3 años, pues le quedaban hasta que llegaran a los 17 años, el titular privativo de la vivienda, privado del uso del bien y asumiendo todas las cargas y gastos inherentes a la titularidad de esa vivienda y de la financiación de la vivienda, lógicamente, mediante el abono de las cuotas hipotecarias. O sea, esto nos lleva a pensar que realmente el artículo 96 del Código Civil es muy, muy rígido, pero yo me pregunto, a raíz de lo que acabamos de hablar, cuando hablamos del interés superior del menor, ¿realmente se tiene que decir que tiene que ser como el artículo 96 o podemos hacer una interpretación para decir, vamos a ver, se pueden cubrir de otras maneras el derecho o las necesidades habitacionales del menor? Claro. A ver, el artículo 96
lo que está es absolutamente obsoleto. Tenemos la redacción ahí del 96 desde 1981 en que se publicó la ley del divorcio. Se han hecho dos reformas muy importantes en el derecho de familia, la del 2005 y la del 2015, y no se ha querido tocar ese artículo. Yo aquí, en unas jornadas, lo he dicho muchas veces, ya me lo habéis oído, en unas jornadas que hubo en Valladolid, que organizaba el norte de Castilla, sobre la justicia en general, cada año lo dedicaban a un tema diferente, pues vino a clausurar jornadas el ministro de Justicia del anterior gobierno del Partido Popular, el señor Catalán. Yo le pregunté específicamente que para cuándo la reforma del 96 es tan necesaria, tanto social como jurídicamente, para que efectivamente los abogados, que sois los que os encontréis con estas situaciones en vuestros despachos, podáis dar seguridad jurídica a la hora de informar a vuestros clientes qué puede pasar con uno de los temas más controvertidos con los que se enfrentan los litigantes. Y me dijo, dio una respuesta un poco evasiva y dijo, bueno, la verdad es que sobre esta materia se suscitan o se proyectan opiniones y posiciones muy encontradas de colectivos, que no dijo quiénes eran, os podéis imaginar a quién se estaba refiriendo, y que entonces que la reforma no era necesaria porque bastaba con la interpretación que la Sala Primera del Tribunal Supremo estaba haciendo del artículo 96. Bien, pues ya tenemos ahí encima de la mesa que en la sentencia de 20 de noviembre del 2018, dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo, resolviendo el problema en relación con la atribución del uso de la vivienda que tiene la entrada en la vivienda que ha sido otorgada con carácter exclusivo al progenitor custodio de una nueva pareja, ya le da un toque de atención al actual legislador, que ya no es al antiguo, la Sala Primera, y le dice que hay que reformar el artículo 96 para resolver todos los problemas relativos o asociados a la introducción de una nueva pareja en el domicilio que se ha atribuido exclusivamente al cónyuge custodio y resolver otros problemas también asociados al uso de la vivienda que el 96 no resuelve. Hay muchos problemas que van a ir en relación con el 96. Por aquí tenemos resuelto ya en la sentencia 20 de noviembre el tema de los efectos en la atribución del uso de una nueva pareja de cualquiera de los dos progenitores. Esa sentencia se refiere a una mujer que era la titular del domicilio y que entra una nueva pareja sentimental hombre, pero el criterio es aplicable a la inversa. Pero también pueden darse entradas de otras personas. Por ejemplo, alguien que se lleva a vivir allá a su amiga y vive a costa del tercero que está, del marido o de la mujer que está sufragando todos esos gastos que genera la titularidad privativa o en común de la vivienda. La entrada de un padre que se va a vivir con una hija o con un hijo, etcétera. La dedicación de la vivienda familiar cuando ya la ocupa uno solo a destinos distintos, cuáles eran el mantener allí la unidad familiar, su convivencia ordinaria. Por ejemplo, se queda solo uno y instala un negocio de peluquería o de cosmética o un simple despacho de abogados. ¿Qué trascendencia tiene eso en la atribución del uso de la vivienda familiar? Y esas son cuestiones que están llegando a vuestros despachos porque vosotros conocéis mucho más que los jueces, porque a nosotros, a los jueces, nos llega lo que los abogados planteáis y a veces hay cosas que no planteáis por razones de estrategia procesal que están muy justificadas. Y después, por ejemplo, las de apelación, de las que yo formo parte, pues todavía llega menos, porque nada más llega lo que se recurre. Por tanto, este tipo de situaciones el legislador o manifiesta en una realidad social que el legislador se tiene que encargar de ir por delante y regularlas, ¿no? O por detrás, pero con mucha cercanía al momento que se produce la modificación social que justifica la modificación normativa. Pues esta era una de las preguntas estrellas que tenía reservada, el tema de la maravillosa sentencia del 20 de noviembre del 2018 en la que la Audiencia Provincial de Valladolid efectivamente tuvo ahí toda la importancia, creo yo. Yo creo, haciendo una puntualización, no sé si Carmen estará de acuerdo conmigo cuando dices lo que nos llega a las audiencias provinciales, muchas veces los clientes se cansan de jugar, de luchar contra el viento. Entonces muchas veces por eso no llegan todas las cuestiones a la audiencia provincial, porque ellos mismos
mismos ya incluso dicen, ¿para qué voy a seguir si la ley no me lo permite? Entonces es muy difícil hacerle ver a un cliente que realmente si sigue luchando, pues podemos conseguir sentencias como esta que decimos del 20 de noviembre, ¿no? Difícil, duro, sí, pero no es imposible. Pero es, no sé si Carmen le habrá pasado. La gente se agota porque todos estos procedimientos también desmoralizan muchísimo. Y entonces la gente pues no se encuentra con ganas de seguir, no confía, porque genera mucha inseguridad y parte de una situación en la que ya no le quedan ganas, por eso no se recurre. Y yo quería decir también que esta aplicación automática es uno de los escollos en la mediación. No, de la expropiación, sí, señora. Sí, yo me he encontrado muchísimas veces, no puedo avanzar en la mediación porque como cuando van a asesorarse, si le han atribuido la custodia, son conscientes de que le atribuyen también la vivienda porque le ofrecen el paquete completo, por así decir, ¿no? Claro. Pues no median. Se truncan muchas mediaciones porque se parte de un derecho. Si por el contrario se reformara el artículo 96, la gente estaría obligada a tomar ellos las riendas del acuerdo en lugar de partir de una premisa que perjudica. Y no se protege así más el interés del menor. Claro el interés del menor se protege preservándolo del conflicto, no generándolo. Efectivamente, esa es una de las ideas que en todo lo que subyace en casi todas las resoluciones que hemos dictado en esta materia, la sección de la que yo formo parte, pues ha estado el tratar de aliviar el conflicto familiar. Claro. En definitiva, decía un ilustre presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de aquí, que a los jueces nos pagaban por resolver. Pero en una materia tan sensible y delicada como es la del derecho de familia, no se trata, con nuestras resoluciones y con la intervención de vosotros, los abogados, solo de resolver, sino de solucionar el conflicto durante y tras la crisis. Porque hay estudios que demuestran que o han detectado incrementos de hasta un 40% de violencia en soluciones o en crisis familiares mal gestionadas y peor solucionadas por crear a veces situaciones injustas. Yo, como es un programa dirigido a los usuarios, como vosotros decís, os puedo decir que cuando empezamos a aplicar, cuando se aplicaba el artículo 96, pues hacíamos una aplicación, como tú bien decías, puramente automática. Y dices, bueno, pues ya está, conforme al esquema que dice el 96, el párrafo primero. Hijos, custodio, vivienda. ¿De dónde vino nuestro cambio interpretativo tan automático, tan formalista del 96? Pues del caso grosero y del caso desproporcionado, que es lo que siempre mueve a los tribunales a cambiar sus criterios instados o influidos precisamente por los estudios que hacen los abogados. Y en ese caso lo que voy a contar, si les sirve de ilustración a alguno de los que nos están viendo, pues el abogado hizo un trabajo excelente. Era un matrimonio en Valladolid de un chico que trabajaba en un banco, el marido trabajaba en un banco y la mujer era médico en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Ellos vivían casi en pleno centro de Valladolid, a unos 200 metros de la Plaza Mayor, y además el domicilio familiar estaba muy cerquita a unos 500 metros aproximadamente del Hospital Clínico donde trabajaba la mujer. Un niño tenía 17 años, estaba estudiando en una universidad de Cataluña, y la niña mayor tenía 21 años, es decir, el niño era menor, la niña era mayor, y la niña estudiaba en Valladolid la carrera de su madre, medicina. Entonces, lógicamente, con los nuevos criterios tradicionales, la madre pretendía, porque se le había dado la custodia del niño pequeño, o mantener en la atribución del uso de la vivienda familiar. Claro, estaban en pleno centro de Valladolid, a 500 metros de su trabajo, pues muy cómoda, pero el abogado del marido en este caso hizo un trabajo excelente y consiguió demostrar en el procedimiento que había una persona interesada en comprar esa vivienda por 400.000 euros. Estamos hablando ya de hace unos cuantos años. Y entonces nosotros resolvimos que evidentemente las necesidades de alojamiento
que es uno de los derechos que están integrados en la pensión de alimentos en el artículo 142 del Código Civil, vendiendo esa vivienda y repartiéndose cada cónyuge 200.000 euros, se podían cubrir con suficiencia, dignidad, proporcionalidad y sin abuso los derechos económicos de todos los integrantes del núcleo familiar. Si no podían vivir en el centro de Valladolid a 200 metros de la Plaza Mayor, sí que se podía comprar por 200.000 euros en aquella época en Valladolid viviendas muy dignas y casi, sin decir de lujo, pero muy cercanas al lujo, una vivienda para vivir los niños. Entonces decidimos que efectivamente cuando los recursos económicos de la familia eran de tal entidad que se permitía satisfacer las necesidades económicas de todos los integrantes del grupo familiar, ninguno de los cónyuges, en este caso el marido, tenía por qué soportar en exclusiva las consecuencias patrimoniales de la crisis familiar. Claro, esto me lleva a lo que en alguna ocasión te he oído decir, Francisco, de que queda muy alejada lo que es la realidad legislativa de lo que es la realidad social. Es decir, el artículo 96, realidad legislativa, se tiene que atribuir el uso a quien tenga la custodia, pero la realidad social es que nos encontramos con casos como el que nos estás comentando, que naturalmente el interés de los hijos está totalmente cubierto con ese dinero que puedan obtener de la venta de la vivienda. Yo me pregunto, porque hemos hablado de la propiedad de viviendas, pero Carmen, ¿qué pasa en el caso de que la vivienda sea de alquiler? ¿Cómo se atribuye el uso de esa vivienda? Cuando la vivienda es de alquiler, puede atribuirse, y bueno, igualmente al cónyuge. Perdona, te matizo, o que incluso sea de un familiar de progenitor que no se quede la custodia. Es que yo veo que son casos distintos, porque si la vivienda es de alquiler, puede atribuirse igual, hacerse una atribución igual o sea, opera la misma sistemática al cónyuge que se queda con la custodia. Lo que pasa es que las circunstancias económicas cambian y a veces no le interesa quedarse con la vivienda de alquiler, pues porque es elevado. En todo caso, si se le atribuye, ya es cuestión o se establece una pensión de alimentos por parte del no custodio que cubra un poco las necesidades económicas. Pero lo determinante en el tema del alquiler es que al arrendatario, el arrendador, se ve obligado, si hay una atribución judicial, a respetar el contrato, aunque no hubiese sido el cónyuge que queda con la atribución del uso el titular de ese contrato. Y tiene un plazo de 2 meses para presentar la resolución judicial. Es decir, que cambia un poco en el tema del alquiler porque es una cuestión económica más a valorar. Y lo determinante es que si se le atribuye, el arrendador viene obligado, aunque no es el titular del contrato. Ahí muchos clientes vienen con este tema de confusión, porque como están también los derechos del propietario de la vivienda, claro, el propietario de la vivienda tiene que respetar la decisión de la sala, o bueno, de la sala o del juzgado. Claro, lo que pasa es que esos supuestos de vivienda alquilada generalmente no producen problemas entre los cónyuges o entre los progenitores. ¿Por qué no producen ningún problema? Porque la vivienda no es propia y ya está, y al arrendador tampoco le va a producir ningún problema, porque aunque tiene que admitir que se subroga en el contrato de arrendamiento, incluso el que no aparece como titular en el contrato, si deja de pagar la renta al que esté allí, el arrendador le va a desahuciar y se acabó el problema. O sea, la vivienda de alquiler, salvo por algún motivo muy especial de que alguien quiera vivir en un determinado sitio, etcétera, que quiera él quedarse con el contrato arrendaticio, pues no suele generar problemas de especial enfrentamiento. Los que lo generan son los problemas de la vivienda de titularidad común o de titularidad privativa de uno de ellos, porque ahí prácticamente el que se queda, por así decirlo, va a vivir gratis. Y entonces, bueno, yo puedo decir por experiencia que cuando nosotros empezamos a mantener en MISAL, a raíz de ese caso que os he contado, el temporalizar el uso de la vivienda siempre, incluso con habiendo hijos menores, me decían los abogados que en Valladolid se dedican especialmente al derecho de familia, algo que apuntaba Carmen hace un momento, que cuando les decían en el despacho, a ver, la audiencia no os va a dar, aunque haya hijos menores,
el uso exclusivo de la vivienda al progenitor custodio, sino que os lo va a dar, pero por un tiempo. ¿Qué efecto produjo eso en la realidad social y jurídica de la ciudad? Que los abogados, bien en la mediación o haciendo el abogado de mediador a la hora de proponer la redacción de un convenio regulador de mutuo acuerdo, llegaban a muchos acuerdos. Cuando los cónyuges ya sabían que el criterio de la audiencia era que la vivienda se atribuía con carácter temporal, ya arreglaban la custodia, arreglaban las pensiones alimenticias, arreglaban casi todo. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de las familias españolas, con esta concepción que tenemos los españoles de que es mejor comprar que alquilar, pues en buena parte de las familias españolas, cuando surge la crisis, la vivienda es, si no el único, bueno, es el más importante activo patrimonial del grupo familiar, si no el único. Por tanto, hay una lucha agónica por quedarse con la casa y ahí es muy difícil llegar a acuerdos. Y entonces viene luego el problema de la custodia, porque ya, claro, los clientes, y si no se lo informa su abogado, ya saben que por la aplicación automática del párrafo primero del artículo 96, el custodio se lleva la vivienda. Y entonces, claro, la pelea ahí por quién tiene la custodia y después también por las pensiones alimenticias que hay que pagar además de la vivienda. Entonces, si somos capaces de resolver de una manera justa y equitativa, como dice el Tribunal Supremo en alguna de las sentencias, el problema de la atribución del uso de la vivienda familiar, casi vamos a dejar resueltas el 90% de las cuestiones en las que se enfrentan las personas que se ven en una situación de crisis familiar y presentan en el juzgado su caso de divorcio o de separación. Claro. Es que una cosa que quería decir yo, el tema de la vivienda de alquiler indirectamente sí que afecta, porque como se traduce en una pensión de alimentos que el no custodio tiene que pagar, porque debe de contemplar lo que supone el alquiler si el cónyuge al que le han atribuido la custodia tiene una economía mucho más débil o posiblemente ni trabaja, pues todo va a costa del no custodio. Entonces, indirecta, no tiene el problema de la vivienda, pero tiene el problema de que le queda muy poquito para vivir. Entonces, son situaciones que generan tremendo desgaste y una violencia encubierta porque se deja a las personas sin salida. Entonces ya depende de un poco cómo lo gestione. Pregunto yo una cuestión que quizás desvíe un poco la atención de la vivienda o no, digamos, es cuando estamos hablando de un alquiler y el otro progenitor tiene que pagar la pensión de alimentos del menor, ese alquiler se entiende incluido dentro de la pensión de alimentos. ¿Cómo se hace el cálculo para incrementar la pensión de alimentos para incluir la vivienda de alquiler? Es que como la pensión de alimentos incluye el derecho de habitación, pues claro, el derecho de habitación lleva consigo que si la vivienda es de alquiler, es en el monto que suponga la renta, una parte de esa renta tiene que estar incluida dentro de lo que será la totalidad de la pensión de alimentos. Entonces, vamos a suponer que la vivienda de alquiler cueste 600 euros, tendría que pagar una parte proporcional, a lo mejor pues, de 200 euros o 300 euros por el derecho de habitación. Luego habría que sumarle vestido, alimentos, en función si lleva un colegio público o privado, pero es una parte muy importante. Claro. Lo ha dicho muy bien Carmen. Y nada más el matiz de que, claro, lo que tú planteabas, Marta, ¿cómo se calcula? Pues ya sabéis que el derecho de familia es un traje a medida. Es decir, aquí no hay prêt-à-porter como en las modas. Hay que ver las circunstancias de cada familia, los ingresos de cada familia. Como bien sabéis vosotros que sois abogados, en muchos casos, cuando la familia se separa, la crisis familiar se convierte en una crisis patrimonial, porque por desgracia, a diferencia de lo que hacían nuestros padres, por lo menos los míos, que todo el mundo siempre tenía ahí un colchón, ahorros para si venía alguna cuestión, no la de la separación o el divorcio, porque en aquellos tiempos la gente aguantaba más que en los actuales conyugal, pero siempre ante el temor de una enfermedad, etc. Pero como ahora somos tan insensatos, los seres humanos actuales que vivimos al día, pues si una familia gana 1.000 euros y ella gana otros 1.000,
pues se meten en una vivienda que a lo mejor pagan de hipoteca pues el sueldo de uno. Sí. Para vivir mejor, porque todos queremos tener nuestro adosado, hacer nuestro crucero, hacer la comunión del niño en no sé qué restaurante. Y claro, cuando viene la crisis familiar, 2 sueldos de 1.000 unidos daban para mantener aquel nivel de vida, pero 2 sueldos de 1.000 separados ya no. Las crisis familiares debilitan en la mayor parte de los casos las economías. Y lo que antes podía la economía familiar unida, separada ya no puede. Y entonces, claro, vienen muchos problemas. Pues has dicho una cosa muy importante, porque yo me encuentro con muchos supuestos que a lo mejor están pagando un colegio privado pues porque han decidido que quieren que los niños vayan a un colegio bilingüe. Eso es inviable cuando se separan y una de las dos partes pues aporta muy poquito y la otra parte pues aportaba casi la totalidad. Y entonces, antes casi del divorcio, nos encontramos en un 156 para hacer un cambio de colegio porque no se puede sostener. Y casi siempre es la parte que no puede mantenerlo quien quiere que continúe. Entonces, hay que resolver tantas cosas para de verdad... Hay que equilibrar ese interés del menor, que todavía no tenemos contenido claro, pero efectivamente el tener un techo bajo el que vivir, pues quizás prima más que el tener educación privada antes que la pública. Claro, pero que son todos los problemas. Pues hay otro de los nada más te quería decir que, por ejemplo, el párrafo primero del artículo 96, hijos menores, daros cuenta que en su redacción el Supremo ha establecido estos criterios restrictivos interpretativos de que la atribución del uso de la vivienda es para el cónyuge custodio cuando se trata de hijos menores, pero si os dais cuenta y leemos el 96, el párrafo primero no distingue entre hijos mayores y menores, porque ahora tenemos hijos mayores convivientes y dependientes. No distingue, por lo menos esa sentencia de 1 de abril de 2011, que fue la que estableció el criterio tan rígido del Supremo en la atribución del uso al custodio cuando se trata de hijos menores, ya por lo menos lo limitó a los menores, porque antes decía con que fueran convivientes y dependientes también. Ahora afortunadamente el Tribunal Supremo ha interpretado el 96, el párrafo primero lo dedica para los hijos menores con custodia exclusiva, el párrafo segundo para hijos menores con custodia compartida y el párrafo tercero para matrimonios sin hijos o matrimonios con hijos mayores de edad. Entonces el Tribunal Supremo está haciendo ahí una labor interpretativa en algunos casos, forzando mucho la interpretación, y para evitar inseguridades jurídicas de que siempre tengamos que estar a la espera de lo que nos diga el Tribunal Supremo, que está resolviendo muy casuísticamente, pues mejor una reforma que nos dé criterios de seguridad jurídica a todos y sobre todo a las personas que se ven inmersas en un procedimiento de esta naturaleza. Yo lo que sí puedo decir es para la gente que nos esté oyendo que el criterio actual del Tribunal Supremo en relación con hijos menores es atribuir el uso y con custodia exclusiva, es atribuir el uso de la vivienda al cónyuge custodio hasta que los niños tengan 18 años. Y cuando lleguen a los 18 años, lo que hace el Supremo es poder variar la atribución del uso, porque los hijos ya son mayores, teniendo en cuenta el interés más limitado de protección, pero ya siempre temporalizando el uso. Ya no va a haber un uso hasta los 18 años, no. Se pueden poner tiempos concretos. El Tribunal Supremo, en las sentencias de custodia compartida, que temporaliza el uso, porque dice que los dos cónyuges son custodios, están poniendo 2 años, 3 años. Los 2 años o los 3 años vienen porque eso es lo que se contempla en la legislación especial catalana, y ese es el plazo que se establecía también un anteproyecto de ley que se hizo en el 2014 por parte del Ministerio de Justicia sobre la corresponsabilidad parental o el ejercicio de la corresponsabilidad parental en los casos de nulidad, separación y divorcio, y ahí se da una nueva redacción al artículo 96, donde se decía que efectivamente siempre había atribución del uso con temporalización, con un plazo máximo de 2 años que se podía prorrogar por 1 año más en determinadas circunstancias especiales. Pero bueno, aquel anteproyecto parece ser que encontró en su trámite muchas pegas de mucha gente, que no vamos a identificar tampoco, como no lo hizo el Ministro de Justicia, y no llegó a verla, ¿no? Y seguimos ahí. Entonces nos encontramos con un disparate jurídico que supone que en aquellas comunidades que tienen derecho especial, como Cataluña, como Aragón, como Navarra, como el País Vasco,
pues resulta que tienen unos criterios interpretativos de atribución de uso de la vivienda familiar mucho más flexible a la realidad actual y siempre temporalizando que el territorio de derecho común, donde tenemos el 96 y las rigideces interpretativas de la Sala Primera. Valencia también tuvo su derecho foral especial o su derecho especial en esta materia, pero ya sabéis que por cuestiones competenciales el Tribunal Constitucional, en una sentencia de 16 de noviembre del 2016, dejó sin efecto toda la regulación que había hecho el legislador valenciano en esta materia de derecho de familia. Pues yo quería haceros una pregunta, porque, bueno, han sido varias preguntas contestadas en lo que acabas de decir, pero justamente tratando el tema de la custodia compartida, que acabas de decir, Francisco, que lo que se establece es una limitación de tiempo, me imagino, para el progenitor que se encuentra en la vivienda en ese momento, porque la custodia compartida no da ese derecho de atribución del uso de la vivienda, porque están los dos en la misma situación de cuidado de los hijos. Pero mi pregunta es, si se hace una limitación en el tiempo, es decir, se dice dentro de 2 años, dentro de 3 años tienes que dejar la vivienda, y el progenitor que está dentro de la vivienda no quiere, ¿cuál es el mecanismo que se debe utilizar para conseguir que se vaya? Yo creo que puede llegar a ser un poco complicado o dificultoso en esas ocasiones. No, es absolutamente dificultoso. Ahora yo os doy mi opinión como juez y después que nos la cuente la suya Carmen, porque estará viviendo en Valencia. Yo no sé en Valencia cuál es el criterio de los jueces valencianos, pero sí sé cuál es el criterio de los jueces de Valladolid en muchos sitios. A ver, el problema que tenemos en caso de custodia compartida, el criterio del Tribunal Supremo, que ya lo viene manteniendo de una sentencia de 24 de octubre del 2014 y no lo ha variado, es que como los dos cónyuges son custodios, pues entonces el supuesto encaja en el párrafo segundo del 96. Es decir, el juez resolverá lo procedente. Y ahí lo procedente que ha interpretado la Sala Primera del Tribunal Supremo es que la atribución del uso de la vivienda se hace a uno, pero por un tiempo determinado. El problema es cuando transcurre ese tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pueden pasar dos cosas y vamos a distinguir los supuestos. Que la titularidad de la vivienda sea común, es decir, la vivienda es ganancial, etc. Entonces, ¿qué sucede? Pues que en la sentencia, a lo mejor incluso la sentencia dictada aprobando un convenio regulador que hicisteis vosotros los abogados, dice, se le atribuye el uso de la vivienda por un plazo máximo de 2 años. Pero cuando llegan los 2 años, no se sale. Y entonces el abogado del que está fuera pone una demanda ejecutiva y dice, oiga, que salga de la vivienda. Y el juez, por lo menos en Valladolid, es lo que dicen, dice, oiga, mire usted, eso no lo pone el título ejecutivo. La sentencia dice que se extingue el uso, pero no que tenga que salir. 2, cuando a lo mejor se ha puesto que tenga que salir, dice, ¿y por qué va a salir? Si es copropietario de esa vivienda o es copropietario, ¿por qué va a salir? Solución a ese supuesto que es muy frecuente en la ejecución. Pues yo creo que vosotros, en los convenios reguladores, cuando los hagáis, o los jueces, cuando dictemos resoluciones en procedimientos contenciosos, es establecer ya en la sentencia, para que conste en ese título que luego puede servir de habilitación para una ejecución, qué va a pasar cuando llegue ese momento. Nosotros ahora mismo acabamos, en Segovia estoy haciendo una comisión de servicios, además de trabajar en Valladolid, y lo que hemos puesto en la sentencia es atribuir el uso por un tiempo y a la finalización de ese tiempo, se producirá una alternancia en el uso, y así, y empezando además esa alternancia por quien no ha tenido la vivienda en el tiempo anterior. Sí, sí. Es que si no, no hay otra manera porque aunque los dos sean copropietarios, si llega el momento de extinguirse el uso de uno de ellos y no hemos hecho estas previsiones, se va a producir la paradoja de que el que está no quiere salir y el otro querrá entrar. Pero si efectivamente se separaron en su momento, es impensable y sería una solución absolutamente injusta, o que daría lugar a un montón de conflictos, pretender que los dos hagan uso otra vez común de esa vivienda. Entonces yo creo que la única solución es contemplar ya en la primera sentencia que atribuye el uso y lo temporaliza,
¿qué va a pasar cuando se extinga ese periodo de uso? Y es decir, porque, por ejemplo, eso podría conseguirse también en caso de titularidad conjunta con la famosa casa nido, donde los niños se quedan allí y entran padres y madres por semanas. Pero ya sabéis que el Supremo, en una sentencia de 5 de abril de 2019, que es ponente Francisco Javier Arroyo Fiestas, ya ha desechado esa solución por conflictiva. En casas nidos no es posible. Entonces, a mí, la única solución que se me ocurre es que nos acostumbremos ya en los convenios vosotros, aprobado judicialmente, lo planteéis, o en los contenciosos que lo pidáis expresamente, que se diga por el juez en caso de atribución exclusiva del uso por un tiempo determinado qué va a pasar a la finalización de ese uso. Y además, ahí se compatibilizan muy bien los derechos de los padres, que la casa se pueda vender. 2, vamos a permitir que ellos, como se están alternando, elijan para vender la casa el momento del mercado inmobiliario más idóneo para que no se perjudique su economía. Porque, por ejemplo, el derecho aragonés contempla una situación absolutamente drástica que permite al juez, en función de no sé qué relaciones familiares o de intereses familiares, que es un concepto absolutamente jurídico determinado, que el juez pueda decidir vender. Entonces, claro, es un disparate. Porque si decide vender en un momento que aquello va a ser un desastre para la economía familiar porque los precios de la vivienda están a la baja, etcétera, pues no será posible. Luego, por ejemplo, el otro supuesto es el de la vivienda privativa de uno de ellos. Eso es. Que se le ha asignado. Pues ahí yo creo que no hay ningún problema, porque si es privativa de uno, el otro ya no tiene ningún derecho una vez que se extingue su derecho de uso y podría pedir la ejecución para que le hagan salir, porque no tiene ningún derecho ya sobre la vivienda. El problema es que, lógicamente, yo, abogado del que está dentro de la vivienda, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a aconsejar a mi cliente? Pues tratar de conseguir dilatar lo más posible ese momento de la salida. ¿Cómo? Pues oponiéndome por cualquier razón a la demanda ejecutiva. Como también sabemos que la infraestructura judicial, y lo acabamos de ver ahora, por desgracia, ha aflorado las insuficiencias materiales y personales del sistema, de nuestro sistema de administración de justicia, con ocasión de este procedimiento especial del Real Decreto del COVID-19, pues claro, voy a aguantar ahí mucho tiempo. Pues yo creo que necesitamos también una reforma muy urgente para estos casos de viviendas privativas que se le ha asignado el uso al custodio no titular de la vivienda, montar un procedimiento de ejecución rapidísimo, al modo como el de los desahucios, para ejecutar inmediatamente. Claro, y evitar fraudes procesales, aprovechando que o las distintas velocidades de la justicia dependiendo de cada territorio, porque a lo mejor en Salamanca o en Valladolid o en Zamora, que hay poco trabajo, pues los recursos de apelación se ven antes, o el procedimiento en primera instancia también se produce muy rápido, pero a lo mejor en Madrid y su cinturón, Barcelona y su cinturón, Málaga y su cinturón, Valencia y su cinturón, pues se va a retrasar. Y claro, los abogados también, en defensa de los intereses de vuestros clientes, legítimamente, y teniendo en cuenta no solamente lo jurídico, sino lo infraestructural, pues claro, podéis oponeros. Entonces, yo creo que debería ir acompañado de una reforma con un procedimiento de ejecución rapidísimo para evitar situaciones de fraude o de dilación que efectivamente están defraudando los derechos de titularidad dominical de quien es el propietario exclusivo de esa vivienda. Ojalá. Perdonadlo que me haya extendido un poquito. Yo Carmen, sí, perdón. De acuerdo con Francisco, yo puedo aportar la experiencia del despacho. Entonces, claro, en estos casos, que efectivamente pertenece a los dos, pues da lugar a 2 o 3 procedimientos paralelos más. Porque, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, antes el juez despacha ejecución cuando se ha temporalizado el uso, cuando llega el momento de la extinción del uso. Pero entonces, al oponerse a la ejecución, aparte de que se dilata, presenta uno de los dos, si es de copropiedad, pues la liquidación o la división de la copropiedad en función de si es ganancial o se ha adquirido anteriormente
antes de casados. Y además, el otro presenta, el cónyuge que está en el uso de la vivienda, presenta una modificación de medidas. Dice que las circunstancias han cambiado, que antes, en este transcurso está en una situación peor económicamente y que, lógicamente, pues no puede salir. Entonces, nos encontramos con un recurso de apelación de la ejecución, con una modificación de medidas y con un procedimiento del que quiere disponer de la vivienda porque le habían temporalizado el uso para dividirlo, ¿no? Para dividir la casa, que al final acabaría en pública subasta. Pero claro, con todo eso se eterniza, se conflictúa y la gente, vamos, lo que dices tú, se nos muere por el camino. Queda... Claro. Entonces, Hombre, claro, tiene que estar claro. Sí. Hay una solución que puede ser, que nosotros también la hemos aplicado en algún caso, y ha sido atender una demanda, ya es antigua la sentencia, no me acuerdo ahora cuándo fue, que a esa persona que de una manera fraudulenta e irrespetuosa con los derechos del titular dominical en caso de vivienda privativa, atender una demanda indemnizatoria por el tiempo que estuvo privado del uso, por no quererlo dejar a la fecha en que se había puesto como máximo de tiempo de uso el custodio, una indemnización por el tiempo que él no pudo disponer de su vivienda y utilizando como criterios indemnizatorios los similares de una vivienda, precio de mercado, parecidos en alquiler. Entonces, a veces, lo que más influencia o lo que más mueve el espíritu del incumplidor es que le sancionen económicamente. Claro. Carmen, yo tengo una duda, porque me dices que se van planteando diferentes procedimientos, recurso de apelación, modificación de medidas, etcétera. Pero esa modificación de medidas, ¿en base a qué? ¿A que se considera el que está dentro de la vivienda que es en interés de mayor protección? Porque si es así, cuando se firmó el convenio, conforme tenía que abandonar la vivienda en un plazo de 2 años, esto se tendría que haber previsto, ¿no? Sí, pero es que tenemos el supuesto, puede ser, o porque hayan firmado esa temporalización en un convenio, o bien porque la resolución judicial se lo haya atribuido temporalmente. Entonces llega el momento en que el uso se declara extinguido y ha llegado a su final y el cónyuge que no quiere salir, el otro, lógicamente, como decía Francisco, presenta una ejecución. Pero en ese transcurso en el que está en el uso se opone a la ejecución y si no le dan la razón, recurre, ¿qué hace para mantenerse en el uso? Presentar una modificación de medidas que aporta en el recurso de apelación. Si me permites, perdona que te interrumpa, pero puede llegar a ser fraudulenta, porque si no ha cambiado sustancialmente las circunstancias por las cuales se dictó esa sentencia en la cual se decía que tuviera 3 años, por ejemplo, de plazo para irse, si no han cambiado, lo que está haciendo es una dilación indebida para irse y eso quizás, Francisco, podría estar un poco con lo que decías. Sí, es ¿no? decir, pero lo pueden hacer. Otra cosa es el resultado que obtenga y después que el juez aprecie una alteración sustancial de circunstancias y modifique el uso que estaba atribuido de otra manera. Hombre, yo sí que, si está en marcha el procedimiento, pero claro, el problema que tenemos con la Administración de Justicia es, o con el sistema de Administración de Justicia, es que a veces pueden ir a diferente velocidad por 50.000 razones que bien conocen los abogados, el proceso de ejecución y el proceso de modificación. Si fuera por delante el proceso de ejecución, yo no, como juez, yo no atendería el que me diga como motivo de oposición a la ejecución que ahí está un procedimiento de modificación de medidas. No, mire usted, aquí hay un procedimiento de ejecución, los motivos de oposición a una resolución judicial son tasados, los del 556 del Código Civil, o me alega usted cumplimiento, me alega usted caducidad de la acción ejecutiva, o me alega usted una transacción que cuesta un documento público, no lo admito más, y ejecuto y expulso. Pero claro, siempre que pueda, porque a lo mejor la vivienda es común y me dicen, oiga, ¿cómo va a expulsar usted en mi casa si soy copropietario? Claro, claro. No, es un tema bastante interesante, porque es que realmente se puede llegar a dar. Claro. Yo lo que también voy a preguntar, esto sí que está regulado en el artículo 96, lo tendríamos que haber tratado antes, pero como hemos tratado varios temas, es caso que normalmente es infrecuente, varios hijos, y se otorga la custodia de uno de los hijos a un progenitor y de otro hijo a otro progenitor. ¿Qué pasa en estas ocasiones? ¿Cómo se atribuye la vivienda? Esto sí que tenemos un pelín más regulado.
bueno, hay que tener en cuenta si uno es menor y otro es mayor, siempre va a tener desde luego preferencia el que se quede con el cónyuge que se quede con el hijo menor, pero si los dos son menores, siempre es lo que estaba diciendo antes Francisco, se atiende al interés más necesitado de protección. Porque ¿qué valoración se puede hacer si ambos están obligados a dar derecho de habitación a los hijos? Pues las diferentes economías. El cónyuge que tenga una situación económica más desfavorecida y que constituya el interés más necesitado de protección, en principio es el criterio que guía judicialmente para, por lo menos yo lo que me estoy encontrando, para atribuir la vivienda a uno de ellos preferentemente sobre el otro. Claro, yo por eso siempre he preconizado la teoría y la he aplicado cuando las instituciones han permitido, y siempre que el Tribunal Supremo nos haya enmendado nuestro criterio es temporalizar y se acabó. Siempre temporalizamos, le damos un tiempo a esa familia para que acomode sus economías a tener que prescindir de la casa común para que la puedan vender, etcétera, y los dos se enfrenten. Se ha acabado la relación personal, pues se van a acabar las relaciones patrimoniales, hay que liquidarlas. No podemos dejar a la gente ahí vinculada eternamente por un patrimonio y que va a generar, como bien decía Carmen, esa lucha por la casa, eternamente conflictos que pueden repercutir negativamente en las necesidades, en el estado emocional de los niños, porque esta es otra de las cuestiones también que tenemos que, o que están presentes en este tipo de procedimientos. En todo este tipo de procedimientos subyace un componente psicológico, un componente emocional, incluso social muy importante, que tenemos que tener en cuenta vosotros como abogados y nosotros como jueces, que somos los protagonistas procesales, para resolver bien ese tipo de situaciones. Claro. Y después, claro, lo de la vivienda, en aquella interpretación rígida hacia el Tribunal Supremo. No, la vivienda familiar. Oiga, no, mire, el Código Civil en el artículo 96 no dice que la vivienda tenga que ser de determinadas características. Lo importante es que los niños tengan un alojamiento digno. A lo mejor es preferible vender la vivienda familiar, coger liquidez y irnos a vivir a otra vivienda, a lo mejor más económica, y ¿por qué no podemos o pueden tener el criterio de los padres? Pues mira, peor casa y mejor colegio. Lo que hemos conseguido, le vamos a pagar el colegio privado que es bilingüe, que no sé qué, que no sé cuántos, y que puede favorecer mejor el interés superior de los niños en su proyección futura, en su formación, etc. Esas son cosas también que hay que tener en cuenta, porque sí, en el concepto de la pensión alimenticia, donde están integrados, como bien decía Carmen, el derecho de habitación, pero también hay otros, el derecho de educación, el derecho a alimentos, el vestido, el sustento, etc. Si inmovilizamos uno, como puede ser el de la vivienda familiar, se pueden resentir los demás. A lo mejor es preferible peor vivienda y mejor colegio. Claro. Vamos a entrar ahora sí, llegamos a los hijos mayores de edad, ya hemos hablado un poco de ello y tal, pero yo tengo un par de dudas, o un poco más. La primera de ellos es, hace poco nos has comentado, Francisco, que ahora mismo la jurisprudencia del Tribunal Supremo está que cuando son mayores de edad, a los 18 años tienen que dejar la vivienda. ¿Eso influye si los hijos están estudiando en la universidad, por ejemplo, o se le da prioridad al hecho de que están estudiando en la universidad hasta que acaben los estudios, o ya digamos que puede ser algo taxativo lo que dice el Tribunal Supremo? No, a ver, el Supremo, cuando hay hijos mayores, dice, por eso al no modificarse legislativamente el 96, pues el Tribunal Supremo tiene que hacer construcciones alambicadas y muy difícilmente explicables. Por ejemplo, el tercer párrafo del artículo 96 contempla un supuesto de matrimonio sin hijos en el que la vivienda es titularidad de uno y su uso se adjudica al otro porque es el interés manifestado de protección. Pero ahí ya dice el precepto, ahí sí, que dice que será por un tiempo. Lo que no determina es el tiempo, dice el que prudencialmente se fije. Pero ahí hay que temporalizar necesariamente, en el caso del matrimonio sin hijos. Entonces, ¿qué ha dicho el Tribunal Supremo en caso de hijos mayores? Dice, oiga, mire usted, y por eso digo que la explicación es muy forzada, o la interpretación es muy forzada. Cuando los hijos son mayores, es como si el matrimonio no tuviese hijos. Oiga, esto no es la ley, porque son mayores y convivientes. Es como si el matrimonio no tuviese hijos. Entonces, los dos
progenitores se enfrentan a la atribución, al derecho de atribución del uso de la vivienda familiar de una manera igual. Entonces dice, bueno, cuando hijos mayores, ha dicho el Supremo, ningún alimentista mayor de edad puede exigir los alimentos que precise mediante la atribución del uso de la vivienda familiar con exclusión del progenitor con el que ha decidido no convivir. Porque claro, como son mayores, se van con quien quieren. Entonces, esa sentencia, la primera que hubo en esa materia, contemplaba el caso de un niño mayor de edad que cuando se aplicaba literalmente el párrafo primero del 96, como vivía con su madre, pues entonces la vivienda se la dieron a la madre porque vivía con ella. Después el niño se fue con su padre y entonces extinguieron el uso a la madre y se lo dieron al padre. Después, no se puede dejar al libre capricho del hijo, dependiendo de con quién quiera vivir, el que se atribuya el uso de la vivienda familiar. Y entonces ahí, en los casos de hijos mayores, se puede atribuir el uso, pero siempre también con un tiempo determinado que suele estar en 2 años. Y fijaros hasta dónde llega la lucha por la vivienda, que hay 2 sentencias del Tribunal Supremo, me parece que son de 2017, donde el hijo mayor de edad era discapacitado. Tenía una discapacidad, no sé si era chico o chica, ahora no me acuerdo, aunque tengo buena memoria, pero ahora no me acuerdo de ese detalle, pero da igual. Y entonces, el progenitor custodio con el que vivía, vamos, el progenitor custodio no, el conviviente, vamos a decirlo, porque ya no hay custodia, porque el hijo era mayor de edad, el hijo o la hija era mayor de edad. Llegó a plantear ante el Tribunal Supremo que un hijo discapacitado había que considerarlo menor. ¿Y qué buscaba? Buscaba quedarse con el domicilio sin límite de tiempo. Ahí el Supremo reaccionó bien y dijo, a ver, un hijo mayor de edad discapacitado por la discapacidad no se convierte en menor de edad. Y entonces en la atribución del uso del domicilio se utilizan los criterios de los hijos mayores de edad. Otra cosa será que en atención a su minusvalía y para atenderla y cubrirla, se le ponga más pensión alimenticia al cónyuge con el que no conviva. Pero no con la atribución del uso de la vivienda familiar, sino con otro tipo de contraprestaciones de tipo económico. Y yo tengo una pregunta, y con estos cambios de criterios, perdona Carmen, porque ahora voy contigo, pero me ha parecido tan interesante, estos cambios de criterios, como pasó también con la custodia compartida, no se puede plantear una modificación para aquellas sentencias que ya existen, pero en aquel momento la custodia compartida se permitía hacer, pues se permite a día de hoy, hacer modificación de medida por el cambio de criterio jurisprudencial por parte del Tribunal Supremo. Y en esta ocasión se podría permitir, es decir, si estamos hablando que ahora mismo es cuando se temporaliza y se dice hasta los 18 años, todo aquello que haya sido anterior y que naturalmente se haya hecho bajo el criterio de hasta que los hijos sean independientes económicamente pueden quedarse en la vivienda, ¿no se podría plantear como una modificación de medidas? Francisco, te hago a ti directamente. A ver, yo te la contesto. A ver, ahí nos podemos encontrar con muchos peros judiciales, porque ya sabéis que hay muchos jueces que se van a la alteración sustancial, pero alteración sustancial lo interpretan como de hechos, no de cambios de criterios de jurisprudencia. Pero bueno, yo creo que hoy con la nueva redacción del 92, no, del 90 me parece, que se refiere a la modificación de medidas, dice, se podrán pedir la modificación de medidas cuando así lo exijan las nuevas necesidades de los hijos. Por ahí yo creo que podría entrar una petición de modificación invocando cambios de criterios jurisprudenciales en relación con el uso de la vivienda familiar. Bueno, pues lo estudiaremos entonces. Sí, mucho trabajo que hacer. Una pregunta que se hacen los clientes al hilo de eso son los hijos menores de edad que cumplen la mayoría de edad sobre la marcha. Entonces se ven obligados a poner otro procedimiento de modificación de medidas. Es lo que estábamos tratando. Pues mira, te voy a hacer la pregunta en sentido contrario. ¿Qué pasa si cuando el divorcio se produce, bueno, más o menos lo hemos contestado por lo que hemos dicho hasta el momento, pero si se produce cuando los hijos son mayores de edad? En la mayoría se tiene que otorgar de alguna manera teniendo en cuenta los derechos del hijo mayor de edad. En la mayoría de los casos, como ha dicho Francisco, o bien no es, como no es un pago
no debe de incluirse el derecho de habitación como un pago de la pensión de alimentos, o bien no se adjudica, o bien si se contempla el interés más necesitado de protección, se temporaliza, porque ya está, ya es exactamente lo que ha dicho. Y en este caso yo me he encontrado también situaciones en las que, de contrario, se me ha pedido que aunque los hijos sean mayores de edad, aunque tengan su cierta independencia económica y sigan viviendo en la vivienda, que el progenitor con el que están es el que está en una situación más complicada económicamente y por lo tanto debe quedarse en la casa. Y me lo dicen con carácter indefinido. Creo que esta pregunta ya ha quedado contestada. ¿Es posible que se le pueda otorgar con carácter indefinido al otro progenitor una casa que puede incluso no ser suya? Es decir, que siempre ya, en caso de hijos mayores, el Tribunal Supremo temporaliza siempre ya, un tiempo máximo. No existe. Sería una expropiación, como ha dicho Francisco antes. Eso ya es categórica la doctrina del Supremo. Todo eso lo reconduce al párrafo 3º del 96 y ahí, como es el único supuesto del 96 que permite que haya una temporalización, porque dice el precepto por el tiempo que prudencialmente se exige, ahí siempre temporaliza. En el caso de hijos mayores, en caso de custodia compartida, temporaliza siempre. En el caso de hijos menores, hasta los 18. Lo que pasa es que, como bien decía Carmen, claro, cuando llegas a los 18, si no se ponen de acuerdo los cónyuges, vas a tener que ir a un procedimiento de modificación de medidas para atribuir el uso. Lo que pasa es que a partir de los 18 ya sí que va a ser temporal, pero te van a hacer ir a otro procedimiento con los consiguientes costes de dinero, de tiempo, etcétera, etcétera. Por lo que la gente, por eso se temporaliza, porque si no, en lugar de un uso sería un usufructo. Efectivamente. Eso. Yo, pues, más que nada os hago esta pregunta porque es muy frecuente que todavía se tenga en mente que no, que se puede quedar de manera indefinida porque pongamos el supuesto de la mujer que no ha trabajado, que ahora mismo se encuentra en una situación complicada económicamente, ¿cómo se le va a echar de la vivienda si no tiene dónde ir? Entonces, claro, pues a esa mujer que no ha trabajado, pues tendrá, si efectivamente se dan los requisitos del 97, derecho a una pensión compensatoria. Pero no derecho a la atribución del uso de la vivienda con carácter indefinido. Y además daros cuenta de una cosa, que también el Tribunal Supremo lleva, para el que no lo sepa, desde hace tiempo ya, pero sobre todo en la sentencia de 19 de enero del 2017, lo había hecho en otras, pero sobre todo en esa es categórica, la atribución del uso del domicilio familiar común o privativo al otro, conlleva o tiene que producir como efecto la reducción de las pensiones alimenticias. Porque dentro de la pensión alimenticia del 142 está la habitación. Y si yo ya estoy contribuyendo con la cesión de la parte de propiedad que tengo en esa vivienda, por la cesión del uso de la parte de la propiedad que tengo en esa vivienda, a las necesidades alimenticias de mi hijo, porque en la pensión alimenticia va a la habitación, y esa la estoy satisfaciendo en especie, la pensión alimenticia tiene que reducirse porque ya estoy atendiendo parte de la pensión alimenticia con la cesión de la atribución del uso de la vivienda. Y también afecta a las pensiones compensatorias. En el caso de que haya pensión compensatoria y le asignen a la esposa, por ejemplo, es el supuesto más frecuente y por eso hablamos de mujeres, pero puede ser el supuesto inverso. También puede traducirse en la rebaja de la pensión compensatoria. Daros cuenta que una crisis matrimonial puede haber en un mismo proceso pensión compensatoria para la mujer porque le produce la crisis matrimonial una situación de desequilibrio de las que contempla el artículo 97, puede haber pensiones alimenticias para los menores y puede haber atribución de uso de la vivienda familiar. Entonces, si hay atribución de uso de la vivienda familiar a la mujer, pongamos el ejemplo de la mujer que percibe pensión compensatoria de pensiones alimenticias, la atribución del uso puede conllevar una rebaja en la compensatoria y en las alimenticias. Bueno, pues yo creo que hemos resuelto más o menos lo que suele ser mayor cuestión de debate. Solamente me quedan dos preguntas que os voy a lanzar al aire y creo que ya más o menos se han ido resolviendo a lo largo de lo que hemos ido hablando. Artículo 96. La rigidez de este artículo 96, ¿creéis que a día de hoy se está haciendo, digamos, el trabajo del legislador a través de las sentencias de las audiencias provinciales y del Tribunal Supremo? Carmen, ¿qué opinas? Sí, es como el pedaleo alemán, ¿no? Se va, como decía Francisco, una situación muy forzada, se va resolviendo casuísticamente.
Y en lugar de eso tendríamos que tener una legislación clara, porque tú sabes, la gente con la inseguridad que viene a los despachos, qué va a pasar con la vivienda, sobre todo cuando el tema es privativo, cuando está grabado con una hipoteca, tiene que pagarse un alquiler, o es de los dos y luego no pueden compensarla en la liquidación. Entonces, se va resolviendo a base de sentencias. Están haciendo una gran labor las audiencias, ¿no? Con A ver, claro. Yo nada más puedo decir que nosotros también nos quejamos de esa situación. Yo no quiero resolver casuísticamente porque yo soy un entusiasta de la seguridad jurídica en la medida de lo posible. No podemos acabar siempre con el concepto jurídico indeterminado porque la ley hay que interpretarla y esa labor la tenéis vosotros, bueno, la tenemos todos los operadores jurídicos, vosotros los abogados y nosotros los jueces. Precisamente muchos cambios de criterio judiciales vienen de la mano de un buen trabajo del abogado. Pero no sé si os acordáis de Cantinflas, era de mi época, como yo ya soy mayor, y entonces decía que no quiero ser metiche. Entonces los jueces no queremos ser metiches. Y evidentemente tenemos que hacer nuestro trabajo y tenemos que resolver, porque tenemos una imposición legal, constitucional y de legislación ordinaria que el juez no puede dejar de resolver sobre pretexto de insuficiencia o oscuridad de la ley. Y si la ley es insuficiente, como en este caso lo es el artículo 96, tenemos que resolver. ¿Qué vamos a tener? Pues muchos criterios interpretativos, mucha inseguridad jurídica, mucha disparidad de criterios, que en definitiva afectará a la seguridad jurídica y, como yo les digo a los abogados, con los que tengo ya mucha amistad de estar en este tipo de foros de debate, como este o como otros muchos, a los abogados con los que has hecho ya amistad, le dices, claro, es que muchas veces llega un cliente a vuestro despacho y os dice, ¿qué me puede pasar ante una situación como esta? Y os pone las circunstancias de la situación. Y yo siempre, cuando yo era niño, teníamos una frase en mi pandilla que decíamos, lo más seguro es que quién sabe. Y eso no puede ser en el mundo actual, ¿eh? Entonces, el legislador tiene que asumir su papel, y nosotros no queremos ser legisladores, pero nos han puesto casi en la tesitura la obligación de serla, porque no nos podemos negar a resolver algo que nos ofrece diciendo, no, mire usted, yo este caso no se lo voy a resolver hasta que el legislador no modifique el artículo 96. Como eso no puede ser, pues que generaríamos responsabilidad, pues nos encontramos con esta disparidad de criterios, esta diversidad de sentencias, que en definitiva generan mucha inseguridad jurídica y yo creo que en determinadas materias y sobre todo en algunas tan conflictivas por lo delicado y lo sensible de la materia con la que trabajamos y por lo emocional y psicológico antes decíamos, pues tiene que haber una normativa muy precisa, muy regulada, efectivamente abierta, como es abierta cualquier interpretación de cualquier norma jurídica, porque una norma no puede contemplar todos los supuestos de la realidad social, pero determinados criterios esenciales y fundamentales para que todo el mundo pueda tener una referencia segura de lo que le puede pasar, pues a mí me parece que es absolutamente necesaria. No se puede prescindir de ella y el legislador, porque somos su compromiso, sea capaz de enfrentarse con los machistas, con las feministas, con no sé qué, porque es lo que está muchas veces detrás de todo esto, que no se atreven, porque como tenemos una clase política que todo lo mide en términos de rentabilidad electoral, pues la obligación es legislar con todas las consecuencias, que después en el próximo proceso electoral no le votan, pues esa es su responsabilidad. Como la mía es poner la sentencia, como la vuestra es presentar para los intereses de vuestro cliente de la mejor manera posible su caso ante el tribunal para que se cumplan sus expectativas y las pretensiones que traten de exigir con su reclamación judicial. ¿Qué le vamos a hacer? Pues estoy totalmente de acuerdo. Hay una cosa que no sé si le habrá pasado a Carmen. Carmen, no sé si le habrá pasado a ti. Que quería decir ahí que necesitamos una reforma muy urgente, porque en el momento en que estuviese regulado, la conflictividad bajaría el 80%, porque la gente lo tendría claro. Y a veces hay que tomar, entre comillas, decisiones a pesar de, como decía Francisco, el legislador tiene que poner un encuadre de orden y las mediaciones fructificarían mucho más. Pues mira, ahí te voy a decir dos cuestiones. Una, no sé si te habrá pasado a ti, pero justamente con esta disparidad de criterios que nos estaba diciendo Francisco, esa inseguridad jurídica que se crea, a mí muchos clientes, más cuando estamos tratando un tema, muchos no, algunos,
me han enviado sentencias de otros juzgados que han salido en la prensa, el juzgado tal resuelve de esta manera, y claro, dices, ¿pero qué pretendes? Es que el juzgado de aquí tiene un criterio totalmente diferente, o sea, que es que realmente ellos piensan, pues si este lo ha hecho así, el mío también lo tiene que hacer igual, pero justamente hay que explicarles, y cómo le explicas que no, que hay una disparidad de criterios porque la legislación no abarca todo, no regula todo en la manera que debería regularlo. Entonces, efectivamente, esa inseguridad jurídica a los clientes, de alguna manera hay que comentarla. Y en segundo lugar, como bien decías tú, el tema de la legislación. Hemos tenido modificaciones en el año 2005, en el año 2015, pero el artículo 96 del Código Civil, como decía Francisco, desde 1981 sigue impasible. Obsoleto, una roca dura que nadie quiere abordar. Nada, lo conseguiremos algún día, conseguiremos que por fin nos hagan caso y se mire la ley conforme a la realidad social, porque es que entiendo yo que la realidad social es esencial aquí. No, fundamental. Pero totalmente. Es que estábamos hablando, además date cuenta que está saliendo, como veréis, constantemente la cuestión relativa al conflicto familiar. Lo ha puesto de manifiesto Carmen y cualquiera de nosotros porque es así. Entonces, una buena normativa precisa, detallada, contemplando la mayor parte de los supuestos que ya estamos viendo en los despachos, va a disminuir la conflictividad. Y si se disminuye la conflictividad, vamos a salir beneficiados muchos sectores de la sociedad. Hay estudios también que demuestran que, a ver, que la conflictividad familiar en los procesos de separación y divorcio afecta al sistema judicial porque lo sobrecarga. Claro, muchas cosas no llegarían a los juzgados. Al sistema educativo, problemas en los colegios con los padres, pedir información, no sé qué, para cambiar de colegio, para dar la autorización para matricular al niño. En el sistema médico, ¿cuántas veces no se utilizan también fraudulentamente llevar al niño allí diciendo que si después de haber estado con el padre o con la madre, viene rozado, viene no sé qué, etcétera, etcétera? Entonces, atenciones que son innecesarias porque no responden a una necesidad asistencial, sino simplemente a buscar una prueba para llevar y decirle a no sé qué que hay que cambiar la custodia o darme la exclusiva o quitar la compartida, porque detrás lo que subyace es que quiero la vivienda familiar. Y luego, pues en este tipo de conflictividades familiares, pues todos los servicios sociales que tenemos de las instituciones administrativas, de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, están ahí haciendo una labor que viene de la mano de una mala regulación, porque el conflicto surge precisamente de la mala regulación que provoca todo este tipo de intervenciones que se podrían evitar si la gente tuviera muy claro qué es lo que le corresponde como derechos en un caso de una crisis familiar. Carmen, De acuerdo. totalmente de acuerdo. ¿Alguna cosilla más que quieras añadir, Carmen? No, nada, únicamente que, por ejemplo, otra pregunta de las que se hacen los clientes es si la vivienda es privativa, si puede venderla. Quien viene mucho por la vivienda es mía, pero aunque ella esté con el niño, yo puedo venderla, ¿no? Entonces, claro, lógicamente no se puede, hay que pedir una autorización judicial porque eso daría lugar a otras situaciones que perjudicarían el uso. Y claro, ¿por qué hacen esa pregunta? Pues porque como se han quedado con una nómina escasa, tienen que mantener una vivienda de alquiler, tienen que mantener a lo mejor un crédito hipotecario, pues entran en un callejón de querer darle una salida a la vivienda, que es un poco lo que volvía a decir Francisco, es que la litigiosidad por no resolver esto es abrumadora y hay muchísimo tipo de casuística, ¿no? También las viviendas de los padres y por lo que sea los padres la han cedido gratuitamente para que el matrimonio funcionara y de repente se encuentra con que aunque se temporalice, pues que la vivienda la tienen ahí y los padres pues tienen otra situación. Sin dar lugar a muchísimos abusos y es dejar a criterio de una parte pues, que haga un uso del derecho. En relación con la cesión típica que se ha dado muchas veces de unos padres que dejan la casa a su hijo o a su hija para que vivan allí, para ayudarles a salir adelante en la vida, en esos primeros pasos difíciles que tienen muchos matrimonios por las carencias económicas. Bueno, eso ya lo ha resuelto el Tribunal Supremo, porque ahí también hubo un tiempo, hace muchos años, estoy hablando de antes del 2006, donde se decía que se generaba un derecho de comodato y entonces
el matrimonio se separaba y se quedaba con la vivienda, vamos a suponer, el marido, y resulta que la vivienda era de los padres de la mujer. Y se quedaba ahí, como se decía, que tenía un título judicial, el de la sentencia de divorcio, que le habilitaba para usar la vivienda familiar, no había manera de echarle. Y eso ya está resuelto y efectivamente, si la vivienda es de un tercero, el tercero puede recuperarla inmediatamente en el momento de la crisis. Lógicamente, como el que está allí no se va a ir voluntariamente, pues tendrá que acudir al correspondiente proceso judicial. Pero para evitar estos retrasos absolutamente injustificados, pues habría que establecer procedimientos de recuperación ágiles y eficaces para que no se eternicen esas situaciones, no se dilaten más allá de lo necesario la recuperación de la casa por quien sea su titular. Entonces, a veces, hombre, yo sé la labor tan difícil que tenéis los abogados de familia que os dedicáis a los procedimientos de familia. ¿Por qué? Porque sé que en buena parte de las ocasiones, o la mayor parte de las veces, tratáis de conciliar y son los propios clientes los que, precisamente por todas esas componentes emocionales y psicológicos de muchos años de convivencia ya deteriorada, es que no hay manera de ponernos de acuerdo. Pero si efectivamente das con gente razonable, yo también siempre cuento el caso que fue aquí en Valladolid y el trabajo lo hicieron los abogados, porque lo que llegó a la audiencia fue una cuestión puramente residual, pero era un matrimonio que eran razonables el matrimonio, eran razonables los abogados, tenían aquí en un pueblecito a 7 kilómetros de Valladolid una vivienda ganancial común, explotaban y vivía la unidad familiar de un bar que tenían en el centro de Valladolid y llegaron a los acuerdos una vez que se divorciaron de que él explotaba, él o ella, no me acuerdo ya, los periodos de alternancia, el bar por la mañana y el otro por la tarde, y así los dos pues ganaban dinero. Y en cuanto a la vivienda común, que era ganancial, le adjudicaron el uso a la madre. Pero, hasta que se liquidase las sociedades gananciales. Pero, mientras tanto, el padre en el mismo pueblo, porque había una custodia compartida, alquiló una vivienda en la misma calle y la madre sufragaba la mitad del alquiler de la vivienda de él. De esa manera, pues podían estar tratando, que era lo que querían, vender la vivienda familiar y elegir el mejor momento. Entonces, a mí me pareció una solución absolutamente razonable. Los niños estaban por semanas con la madre y por semanas con el padre. Los dos disponían de una vivienda y los dos, de alguna manera, disfrutaban y compartían los gastos de las viviendas que cada uno se habían visto obligados ya separadamente a mantener para, mientras tanto, liquidaban su patrimonio ganancial. Y esa era una solución que contemplaba la ley de Valencia, que luego fue declarada inconstitucional, la posibilidad de que se asignase a uno el uso de la vivienda familiar con la obligación de pagar la mitad del alquiler de la vivienda del otro para cuando los niños tuvieran que estar con el custodio en el tiempo de la custodia compartida, donde le correspondía estar con los niños a cada uno. Pero sí que es cierto que para llegar a esas ocasiones tienen que ser muy razonables ambos progenitores, porque si ellos no ponen de su parte, poco podemos hacer. Bueno, pues la verdad que se nos ha acabado el tiempo y ha sido muy entretenido y la verdad que nos ha aclarado muchísimas cosas. Os tengo que agradecer muchísimo que hayáis estado aquí, que nos hayáis dado todo tipo de explicaciones sobre la vivienda. Y nada, paso la palabra a Juan Carlos para despedir este programa. Reitero, muchísimas gracias, Francisco, muchísimas gracias, Carmen, y yo me despido de todos vosotros. Antes de que intervenga el presidente, daros las gracias por permitirme participar, por colaborar con vosotros y porque nos oiga gente y, sobre todo, si de lo que hemos dicho aquí les es útil o se pueden servir de ello, pues encantado de que hayamos podido resolverles a las personas que tienen este tipo de problemas, pues la solución más razonable de los mismos. Estoy segura de ello. Pues nada, muchas gracias por haber compartido con Francisco toda su experiencia y su aportación. Y nada, a ver si nuestros clientes tienen un poquito más de seguridad en todas sus dudas. Pues muchísimas gracias a ustedes, la verdad es que ha sido realmente interesante. Si me permites, Marta, les voy a hacer una pregunta a tus invitados.
Estoy ahí maquinándola, y es una duda que nos ha surgido de un compañero aquí en Salamanca. Cualquiera de los dos, o bien Carmen o bien Francisco, me la puede resolver. Es un compañero que vive, o vivía, mejor dicho, en una zona muy elitista de Salamanca, una zona con un chalet de casi 3.000 metros, y le otorgaron el uso y vivienda, en este caso a la madre. El piso, o mejor dicho, el chalet es privativo, el uso y disfrute por las niñas y demás, una casa que tiene piscina dentro de la casa, o una casa de esas fabulosas. Los gastos los tenía que mantener, en este caso, la madre, pero el IBI desorbitado, lo tenía que seguir pagando el padre. ¿Qué es lo que pasa en este caso? ¿Se le puede repercutir el IBI a la persona que está viviendo, o hay que pagarlo? El propietario, de alguna manera. Yo entiendo que no, que le corresponde al propietario, por muy gravoso que sea. Sí, Francisco no tiene otra opinión. Es que el caso es que nos decía que era totalmente imposible, mantener un piso cuando ni tan siquiera vives un chalet de esa índole. Y lo que él planteó a su señoría es que en otro piso que tenía en Salamanca, que fueran a vivir a ese piso, que les mantenía que la pensión de alimentos y demás, pero el abogado de la madre, en este caso, dijo que rompía el estatus social de las niñas. Entonces, que irse a un barrio mucho menos elitista, pues que le rompía ese estatus social. Yo creo que es una cosa un poco inusual, pero se puede dar, como es en este caso. Pero yo creo que no le atribuyeron finalmente el chalet a la... Sí, por supuesto. Yo no creo que es porque no se puede atribuir una segunda vivienda. Las niñas tienen, creo que una tiene 6 y otra tiene 8 años. Va a seguir pagando el IBI hasta los 18 por lo menos. Hasta los 18 por lo menos, y luego tiene que meterse un porcentaje modificador. Pero efectivamente, yo comparto con Carmen la opinión tan certera que ha dado de que el IBI no se le puede repercutir por un gasto de la propiedad. ¿Veis? Ahí también, en ese anteproyecto del 14, que os digo que se frustró y no llegó a buen puerto, se contemplaba, cuestión muy importante, en los casos de atribución del uso de la vivienda a uno solo, cómo se iban a sufragar los gastos, que ese es otro de los aspectos donde nos encontramos con criterios de los órganos jurisdiccionales de toda clase y condición. Más o menos se ha producido una armonización del Tribunal Supremo. Pero también es exigir una reforma legislativa, que en esos casos, cuando se atribuye el uso, aunque sea con carácter temporal, cómo se asumen los gastos que genera esa vivienda y quién los tiene que pagar. Pero ahora, tal como está, el IBI no, es un gasto de la propiedad, y además vivienda es privativa del propietario. Y luego otro tema también muy importante, si tenemos un minuto, que os lo cuento, es el caso de esas familias, como la que tú acabas de exponer, que tienen varias viviendas, porque son ricos. Entonces, ya sabéis que la doctrina del Tribunal Supremo es que te dice, no, el artículo 96 solamente sirve para decidir sobre el uso de la vivienda familiar. El resto de las viviendas que tengan, si tienen una más, o dos más, o tres más, sobre esas no hay que hacer ningún pronunciamiento. Sino que eso, cuando se liquide el patrimonio ganancial, pues entonces ya se decidirá quién se queda con esas viviendas. Pero vamos a ver, almas de Dios, de legisladores o de intérpretes del 96. Si ese señor, por ejemplo, el caso que tú estabas viviendo, tiene que salir de la vivienda familiar, que es la que le han adjudicado a su mujer o sus hijas, y él se tiene que ir de alquiler cuando tiene a lo mejor otra vivienda en Salamanca. Oiga, nosotros aquí en Valladolid también, en un caso parecido, la vivienda familiar se la adjudicamos a quien dice la ley que debe adjudicarse la vivienda familiar, cónyuge custodio con hijos menores. Pero había otra vivienda que no era familiar y utilizando el artículo 103.4 del Código Civil, que es el que regula las medidas provisionales, ahí permite ese precepto que el juez, en relación con bienes gananciales, pueda otorgar a uno de ellos la administración de un bien ganancial rindiendo cuentas de ese bien. Nosotros lo que hicimos fue
interpretar en sentido amplio el concepto de administración, dijimos, a ver, otra de las viviendas se la asignamos el uso al marido y le pusimos como condiciones que no podía alquilarla ni podía explotarla de ninguna otra manera, sino que la podía dedicar a su uso como vivienda familiar. Pero lo que no tiene ningún sentido es que un matrimonio con 3 viviendas o con 2, la vivienda familiar se adjudique y la otra se deje ahí, y el que sale de la vivienda familiar se tiene que ir de alquiler disponiendo la familia de una vivienda. Un disparate. Pero se están produciendo todavía estos disparates por falta de una legislación acomodada a la realidad social actual. Pero el IBI no se lo puede repercutir. Ahora mismo no. Se lo puede repercutir a un inquilino, sí, pero si no se lo alquila puede la repercutir vivienda, pero no se lo puede repercutir al usuario de la vivienda si es en un caso de crisis matrimonial. Si me permites, Juan Carlos, yo siempre digo lo mismo. Todos aquellos gastos inherentes a la propiedad, no al uso de la vivienda, sino a la propiedad, los tendrá que sufragar el propietario. Es que no queda mal. Hablamos del IBI, hablamos del impuesto de basuras, hablamos del seguro de la vivienda. Esto también es una cuestión. Es decir, tiene que ser el propietario, porque son gastos inherentes a la propiedad. Después ya se discute el tema de los gastos como la comunidad de propietarios, etcétera, etcétera, si es de uso o si es una derrama. Eso ya hablaremos. Bueno. Pero los gastos de la propiedad son del propietario. Esto es lo que suelo decir yo, no sé si estáis de acuerdo. Sí, pero que también se podría regular y en casos especiales y dependiendo de las circunstancias, que se puedan distribuir, asumirlos el no propietario cuando va a disfrutar de esa vivienda durante mucho más tiempo que casi que el propietario. Claro. Pero bueno, está sin regular y como está sin regular, pues ahora la única aplicación razonable de la norma jurídica es la que tú dices. Es propietario y todos los gastos asociados a la propiedad son del propietario. No podemos hacerlo de otra manera, salvo que tengamos una norma especial que nos permita hacerlo de otra manera. Claro, este compañero y tal me decía que también, joder, que también había que tener un poquito en cuenta que la madre tenía propiedades incluso en el Paseo de la Castellana en Madrid. O sea, que es que era un caso muy, muy complicado, sí, de pues dineros y de cosas. Pues mira, ese es el típico caso que le sería perfectamente aplicable la doctrina que establecía el Supremo en la sentencia del 13 de junio, del 17 de junio del 2013. Porque ahí, como en la sentencia de 1 de abril había dicho el Tribunal Supremo de una manera taxativa, mire usted, la atribución del uso es una manera de proteger al interés superior del menor y esto es una regla taxativa que no admite interpretaciones limitadoras de tiempo de uso. Entonces, claro, ante estas declaraciones tan taxativas y tan dogmáticas, pues la realidad social de las crisis familiares al final te acaba poniendo frente a esa realidad y en tu sitio. Y ahí se planteó el caso de que era una familia riquísima que tenía la vivienda familiar en un complejo social, un club social con restaurantes, pistas, naves, cuadras de caballos, etcétera, etcétera. Y entonces la Audiencia de Madrid, con buen criterio, le atribuyó el uso de la vivienda familiar a la madre y al niño con un tiempo determinado. Y la madre, precisamente, recurrió a aquella sentencia a la Audiencia Provincial de Madrid que temporalizaba el uso, invocando lo que había dicho el propio Tribunal Supremo el día 1 de abril del 2011. Y ahí el Supremo ya flexibilizó un poco la interpretación y dijo, mira, hay 2 factores que mitigan la aplicación del rigor de la norma. Uno, que efectivamente la vivienda ya no sea familiar y después que al niño se le pueda dar o se le pueda satisfacer sus necesidades de vivienda por otros medios que no sea con la asignación del uso de la vivienda familiar, siempre que la solución que se le dé, la solución alternativa, sirva para cubrir sus necesidades de vivienda. Y decía más, el Tribunal Supremo decía que el interés superior del menor no podía imponerse a toda costa, so pena de ser abusivo, cuando o más bien que el menor tenía que adaptarse a las circunstancias económicas de la familia. Entonces, a mí en un caso como este, donde es la vivienda privativa, esa vivienda de lujo que tú dices, que es privativa, y la familia tiene otra vivienda, oiga, pues mire usted, perfectamente posible que la vivienda familiar se le hubiese asignado al padre porque era privativa y poner otra vivienda a los niños, porque los niños pueden vivir en otras viviendas. Eso de que los niños pueden vivir con 1 millón, pues que vivan. Si no, luego lo que podemos incurrir es en fraudes de ley. Por ejemplo, puede suceder en un caso como el tuyo que diga al juez, ah, sí, la vivienda es privativa de él, pues ahora, para que no me diga nada, le doy la custodia a él. Y los niños siguen viviendo esa vivienda y sale ella.
En fin, bueno, podríamos seguir hablando horas y horas, pero el tiempo es oro y más en estos canales. Sí. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un auténtico placer. Invitarles a que la próxima semana será el último de esta primera temporada, el último programa que viajaremos, volaremos, como decimos en este programa, hasta Canadá, Argentina y aquí en España para hablar del tema de mediación. Hasta entonces, a nuestros compañeros, como decimos siempre, mexicanos, que está pasando ahora la pandemia, igual que estamos retomándola otra vez nosotros, vamos a tener todas las medidas de seguridad para que el próximo martes estemos todos en el canal de YouTube. Hasta entonces, saludos cordiales y feliz verano. Muchas gracias.